Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de este seminario sobre técnica y sociedad. Mi nombre es Rodrigo, soy uno de los organizadores junto a Dusan Cotoras, ¿no? En este seminario que hemos organizado este año para pensar, discutir, conversar sobre la relación entre teoría social y sociedad. El día de hoy tenemos un gran invitado, al cual dejo a Dusan, ¿no? Para que nos presente y nos explique brevemente, ¿no?, de qué se trata la sesión de hoy. Dusan. Sí, hola a todos, muchas gracias por asistir nuevamente a esta sesión dedicada a un tema que a muchos nos apasiona y nos interesa mucho, que es la cibernética en sus distintas versiones y su influencia en la historia reciente de América Latina, pero también en otros. La cibernética es un tema o es una tradición particularmente interesante por cómo en su apogeo muestra que la historia es contingente, muestra que en distintas regiones, en la Unión Soviética, incluso en Rumania, hubieron experiencias en donde aún había imaginación técnica, por decirlo de alguna forma. Y bueno, entre ese y otros temas vamos a discutir hoy con David Maulén de los Reyes, quien es académico y docente de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana. David ha sido curador de la exhibición de Whole World a Bauhaus para la ZKM en Karlsruhe, diseñador de la trayectoria genealógica del edificio UNCTAD 3 y colaborador para el Documenta Kassel 12, es la modernidad, nuestra antigüedad. Nieto y José Carlos Mariátegui, un número especial dedicado a la cibernética en América Latina para la revista Inteligencia Artificial y Sociedad, y cuenta con unos muy interesantes trabajos acerca de los imaginarios en torno a la Bauhaus, y fundamentalmente ha centrado su trabajo en estudiar esta interfaz entre cultura, ciencia, tecnología y sociedad en América Latina en particular, mediante distintos dispositivos de diseño, dispositivos tecnológicos y casos concretos. Entonces, David, te doy la palabra bueno, si quieres compartir pantalla ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación a Rodrigo y a Dusan. Yo hace como más de 20 años estoy trabajando una historia de las relaciones de arte, ciencia, al interior de los procesos de cambios sociales en Chile, en América Latina, procesos de industrialización, reforma educativa. Y la cuarta parte de este proyecto tenía que ver con los cambios de paradigma de la cibernética de segundo orden en los años 70, también dentro de los cambios económicos que hay en América Latina, y eso ligado ya con un desarrollo regional, no solo de Chile, que obligó también a una revisión retrospectiva. Entonces esta es la última parte que incluso en un momento pensé que no lo iba a hacer, pero ya estoy metido hace 3 años, que era hacer estas conexiones con América Latina en general, no solo lo nuestro porque estaba menos trabajado, no nada más que por eso, los otros ya estaban mucho más trabajados. Y nos llevamos la sorpresa de que las relaciones de la cibernética en América Latina, al día de hoy, gracias a Ede Medina, Enrique Rivera, Catalina Osa, que es una historia solo de 15, 18 años, pero gracias a ellos, el 80-90% de la bibliografía sobre cibernética en América Latina tiene que ver con el experimento del CyberSyn en Chile, el del año 71 al 73. Antes de eso, antes del 2003, prácticamente nadie tocaba el tema en términos de historia, ahora muy pocos trabajos, o los que habían no tenían mucha circulación, aunque habían unos muy buenos, pero muy desconocidos. Y la gran sorpresa es que prácticamente no había un sistema de relaciones que lo vinculara. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando los últimos 3 años, retomando trabajo de hace 10 o 15 años con estas cosas. Entonces, lo más básico que yo establezco aquí son 2 grandes hitos
que tienen que ver con la cibernética en América Latina, pero también con la cibernética del siglo XX. La primera es la cibernética de primer orden, de los años 40, que para toda la 98% de la bibliografía, el gran hito, por supuesto, son los planteamientos de Norbert Wiener a finales de los años 40. Pero lo que sorprendentemente no aparece en esa bibliografía, en gran parte, o el 80% de esa bibliografía, es el vínculo que él tuvo con el científico mexicano Arturo Rosenbluth. Vínculo tan fuerte que se podría decir, y el mismo Wiener lo planteaba, que sin ese trabajo entre ellos dos probablemente no se habría consolidado esta formulación de cibernética de primer orden. Y desde ahí los hitos principales, cuando Rosenbluth todavía trabajaba en Estados Unidos, es la publicación del artículo Comportamiento, Propósito y Teleología, junto con Julian Bigelow, el año 43. Y ya el otro hito que conoce todo el mundo, que lo conoce entre comillas, que es la publicación del libro de Norbert Wiener, Cibernética o el control y la comunicación en los animales y las máquinas. Lo que la gente no sabe es que ese libro fue discutido con Rosenbluth en México, porque Rosenbluth rechazó seguir trabajando en la Universidad de Illinois, y con el gobierno mexicano crearon un centro de investigación neurológica, y parte del acuerdo fue poder traer a Wiener, a Canon, a estancias de investigación, e incluso hay otro mexicano que manejaba una editorial en París, con los que se asocian para producir ese libro que se produce en esa estancia de Wiener en México, y de hecho Wiener siempre planteó que sin ese apoyo no hubiera existido, y que los planteamientos básicos de la cibernética ya estaban en ese artículo coautoreado con Rosenbluth y Bigelow del año 43, y de hecho el mismo término cibernética terminaron sintetizándolo ahí en México en el año 47. No le decían cibernética todavía, pero están todas esas cosas mezcladas. Entonces, este hito, de donde están toda la bibliografía sobre cibernética, está íntimamente vinculado a este modelo orgánico en el que estaban invirtiendo Rosenbluth y sus compañeros en México para un desarrollo científico en América Latina. No sé qué pasa acá. Y el segundo hito importante, tanto para la historia de la cibernética como para la cibernética en América Latina, a finales del año 60, en el seminario organizado en Estados Unidos, ahí yo le puse en Washington, a finales del 68, Margaret Mead, la antropóloga Margaret Mead, plantea una cibernética de la cibernética, donde lo que Haynes va a llamar cuando el observante se transforma en observador. Y ahí ya hablamos de una cibernética de segundo orden para la historia de la cibernética, pero como bien dice Margaret Mead en los años 70, ya esas discusiones estaban en una conferencia que hace Rosenbluth, apoyado por Walter Cannon en el año 42 en la Fundación Macy, y esto a mí me sorprende, eso pasó el año 42, que el año 2022 siga provocando polémica, porque, bueno, ahí fueron varias personas a esa sesión de Macy el 42, estaba Gregory Bateson, por supuesto, y varios otros, y ahí sacaron la idea para el 46 en adelante de organizar las famosas Macy Conference, que están en toda la bibliografía sobre historia de la cibernética, pero que, como dice Margaret Mead, todos esos problemas del feedback, de la relación de la tecnología dentro del medio ambiente natural y social y todo eso, estaban en esa discusión del 42 ya con Rosenbluth, como neurólogo, colaborador de Cannon y de Wiener. Sin embargo, aquí es cuando se empieza en general a hablar de cibernética de segundo orden a finales de los 60, y hay un cibernético británico muy influenciado por Ashby, que llega a trabajar a la Quarford chilena, donde a su manera, con su planteamiento sobre el modelo sistema viable, interpreta la cibernética de segundo orden para el manejo descentralizado de la producción en Chile y transmisión de información en tiempo real, basado en el sistema neurológico central, que es Staffordville. Y ahí tenemos un segundo hito para la cibernética de segundo orden en la historia de la cibernética, cuando lo releva Margaret Mead primero,
y después la experiencia práctica de Stafford Beer en Chile a principios del año 70, que se ha visto como una excepcionalidad, pero sabemos ya que no fue, que tenía muchas raíces en América Latina, así como bien decía Dusan, por ejemplo, en esa misma época, las experiencias cibernéticas en Alemania socialista eran exactamente en la misma época, duraron igual de corto que en Chile, pero son los dos grandes hitos, cibernética primer orden, cibernética segundo orden, pero a la vez podemos ver que está vinculada a la historia del desarrollismo, este Estado orgánico como modelo de América Latina, con todas sus deficiencias obviamente, pero está vinculado directamente también en la primera y la segunda parte con la historia general de la cibernética clásica, se podría decir, de primer y segundo orden. Eso para ordenarnos la historia en general. Entonces yo hace mucho tiempo, para explicar esta historia, hice una adaptación de la sociología de la producción simbólica para hacer estos análisis retrospectivos del sistema de representación social, para poder establecer la epistemología, cómo esas epistemologías articulaban mecanismos de interacción, los dispositivos, las situaciones excepcionales en que estos cambios de paradigma epistemológico se transformaban en sistemas de representación social, en instituciones, podríamos decir, de manera tradicional, y cómo estos microprocesos localizados a la vez estaban determinados por variables globales y en situaciones muy, muy excepcionales llegaban a transformar este ámbito global. Entonces así yo organizo la información. Y por supuesto, bueno, el proyecto, la conferencia se llamaba ¿Por qué desapareció de América Latina? Es una pregunta. Yo cuando hice esta pregunta para esta investigación, era un poco una provocación, porque de alguna manera estos grandes hitos están dentro de este estado desarrollista y para la mayoría de la gente la cibernética desapareció. O sea, ya no hay ningún proyecto de producción tecnológica a estas escalas orgánicas del Estado o la región, solamente consumo y administración en la gran mayoría de los casos. No es muy visible esto. Pero por el otro lado también era una pregunta, no una afirmación, porque para quien me dijera, bueno, pero yo seguí con esto en Uruguay, en Colombia, qué sé yo, justamente me respondiera para ver que esto era una línea de tiempo en proceso, se seguía desarrollando. Bueno, estas son las especificaciones de la metodología que no las no tenemos el tiempo para verlas ahora. Pero dentro de esta síntesis, esto está en internet también, aparte de esta conferencia que va a quedar grabada, está en internet, y está en proceso de mejoramiento continuo en varias plataformas. Esta es la base del artículo del 43, donde ellos explican por qué se llama cibernética de primer orden. La mayoría de gente lo reduce a cibernética de primera generación y segunda, pero es que no es solamente una cosa cronológica. Ya vemos que muchas de las cosas de la discusión de la conferencia del 42 y del artículo del 43 van a reaparecer en los años 60, 70, mucho más complejos. Cuando está hablando de primer orden, como aquí hay un resumen de la estructura del artículo del 43, estamos hablando de primer orden de diseño del comportamiento, lo que Foucault de alguna manera en los 70 llama biopolítica, o antes, es eso, el diseño del comportamiento, pero en distintas escalas. Entonces en el primer orden es más unidireccional, es más la ingeniería clásica, y en el segundo orden es lo que Stafford Beer va a llamar heterárquico. Cada uno de los elementos del sistema a la vez toman decisiones y pueden ser independientes si no tienen, no dependen de un centro. Ese es el segundo orden. Y dentro de esto están todos estos mecanismos de interacción que son fundamentales, el diseño de interacción o de relación incluso, en la última discusión sobre cibernética. Desde esa vinculación, la teoría de la comunicación, información y retroalimentación. Estos principios están, como les digo, ya formulados, la relación de la tecnología dentro de un ámbito, un entorno, un medio ambiente, un environment, un Umwelt y todas las derivaciones que tuvo. Por supuesto, Rosenbluth, igual que Wiener, tenían un currículum como científicos desde muy jóvenes, incluso
como un poco niño genio, y por eso se habían vinculado con la matemática, con la neurología, todos estos elementos con los ingenieros civiles y la primaria computación, para ver justamente cómo la tecnología se podía desenvolver dentro de distintos tipos de ámbitos sociales, biológicos, naturales, tecnológicos. Bueno, aquí están los más famosos de la gente que fue a esta conferencia en la Macy el año 42, Warren McCulloch, bueno, Bateson y Mead, que son emblemáticos en la historia de la cibernética. De hecho, ellos de alguna manera son los que consolidan las Macy Conference del año 46 en adelante, y crean este grupo en Estados Unidos. Tengo que decir que también, como está este mexicano Feynman en Francia, que es el que apoya la publicación internacional del libro en Francia, en Estados Unidos, de Wiener, a finales de los 40, de ahí también empieza a surgir un desarrollo cibernético en Francia, y Francia está mucho más cercano a un modelo desarrollista que Estados Unidos. Entonces también hay toda una escuela cibernética francesa de los 50, 60, 70, que es distinto al modelo más en boga en Estados Unidos, que tampoco era tan popular, y quizá más cercano a lo que se hacía en América Latina hacia los estados desarrollistas. Hay mucha discusión acá, pero me voy a centrar en los hitos por el tiempo. Otra figura que creo que es importante recordar es Raúl Álvarez Bulla, un científico español que estudió fisiología en la Unión Soviética y después llegó a México. Él fue uno de los grandes apoyos en México para Rosenbluth para seguir con esto, primero en el Centro de Neurología y después fundando el CIMBESTAT, que existe hasta el día de hoy. Es otro de los personajes importantes. Y experiencia ya llevaba al gobierno, que eso es la cibernética, ¿cierto? La administración, el diseño, la regulación. La primera, en este primer experimento que podríamos llamar socialdemócrata, en Guatemala, Jacobo Arbenz nacionaliza la United Fruit Company, la nacionalizan y trata de crear reforma agraria, toda esa estructura desarrollista, y contrata a un informático neozelandés, Phillips, que en esa época, pensemos en principios de los 50, era la discusión de los computadores analógicos o digitales. Él hizo un computador que funcionaba con agua, el MONIAC, y lo instala en el Banco Central de Guatemala. Y la visualización de datos, cuando existían las pantallas que tenemos nosotros en los 70 en adelante, eran monitores con cantidades de agua transparentes, qué sé yo. Bueno, y esto terminó con un golpe, intervención de la CIA a mitad de los 50. Pero anticipaba mucho uno de los factores fundamentales y poco tocados del CyberSyn chileno, que eran los modelos de futuro, las perspectivas de la economía nacional, por ejemplo. Bueno, este es uno de los esquemas, un corte no se hicieron muchos MONIAC. Él después fue profesor en la London School of Economics, Phillips. Es uno de los hitos. Y otra forma en que llega la cibernética a América Latina de manera bastante compleja e interesante es cuando se funda la escuela de diseño más importante en los años 50-60 en Alemania occidental, que es el Instituto Superior de Diseño, la HFG de la ciudad de Ulm, donde Max Bill contrata al filósofo Max Benz para que cree el departamento de información y comunicación. En la HFG ya no se habla de diseño gráfico, se habla de diseño de comunicación, diseño de información, diseño de interacción, de manera compleja. Entonces, dentro de las muchas cosas que tenían, la comunicación es uno de los ámbitos fundamentales en la cibernética por los diseños de interacción. La referencia que tenía Max Benz en ese momento, él hace su propia interpretación de la cibernética primer orden, por supuesto con la referencia a Wiener. De hecho lo invita a Wiener a dar conferencias a la Ulm y a Stuttgart, pero también con otras referencias que él tenía de la semiótica de Peirce, de David Birkhoff, que hacía una estética numérica, una estética matemática,
que se va a traducir mucho a la discusión de la ULM y a los diseños de interacción, y la teoría de la información de Shannon, que era un técnico de teléfono, de la compañía de teléfono de Estados Unidos, viendo justamente estos modelos de interacción con la tecnología. Entonces, aquí pasan dos cosas. Cuando se funda la HFG Ulm, el 50% del financiamiento venía de Estados Unidos por el Plan Marshall para frenar la influencia de la Unión Soviética, pero los norteamericanos dicen que ellos no quieren un director alemán porque puede ser un agente nazi que se había salvado a los juicios de la posguerra, y le preguntan a Walter Gropius, el famoso fundador de la Bauhaus original de los 20 que está en Harvard, quién podía ser, y él recomendó a Max Bill, que era un ex alumno de la Bauhaus suizo, un investigador, político, diseñador, y Max Bill dice, yo acepto siempre que el 50% de los estudiantes y los profesores tampoco sean alemanes. Y se lo aceptaron. Y se funda esta escuela en esas condiciones en el 53. Y eso tuvo unas consecuencias increíbles. Entre otras cosas, que llegaron estudiantes de Chile, de Brasil, de Argentina, de la India, de Japón, y profesores, y después ellos vuelven a sus países, y todo dentro de esta lógica también de las Naciones Unidas, de la OIT, de la UNESCO, etcétera, que apoyaba mucho estas discusiones, y van a llevar esta discusión de Max Benz, y después de Max Benz, de Horst Rittel, porque renuncia a Benz, sigue Horst Rittel, después sigue más famoso el Abraham Moltz, pero básicamente los que discuten esta forma de esta cibernética de primer orden con los estudiantes para traducir las distintas definiciones de diseño en Max Benz y Horst Rittel, y eso llega después a América Latina en diferentes versiones. Entonces otro canal en que se reinterpreta y se reinterpreta la cibernética a partir de la enseñanza del diseño en esta escuela. Esto ya es como cuando obligaron a cerrar a la ULM el 68, Maldonado, que había sido un profesor argentino, que ya era director en los 60, ya estaba planteando la idea de transformar este instituto de diseño en un instituto del Umwelt, básicamente, de todas las ciencias del medio ambiente. Pero cerraron la escuela. Entonces él se fue a Milán y la editorial que había fundado en Argentina publicaba sus textos, La Nueva Visión. Pero es un elemento fundamental que ya está en la discusión de Rosenbluth del 42. Cómo la tecnología se desarrolla en distintos tipos de ámbitos naturales y sociales a nivel de finales de los 60. Y otro camino que también es muy importante viene por Argentina. Hay un personaje que es fundamental, que es Manuel Sadowski, matemático. Él mismo, no solo como científico, viene a ocupar un rol parecido al de Rosenbluth en México, ya una generación después, de los 50 en adelante, o antes de los 40, él crea grupos de investigación muy fuertes de distintas disciplinas, de ingenieros, biólogos, etc. En los años 50 ellos están al principio fuera de la universidad, crean igual un centro, él ya empieza a escribir sobre cibernética en ese momento. De hecho, se produce un momento muy particular porque Sadowski con Campoamor publican un libro sobre psicología y cibernética el año 58, y Rosenbluth en México también preparó una publicación sobre psicología y cibernética el 57, casi al mismo tiempo. Pero además eso, él después de la caída de Perón, vuelven a la universidad y empiezan la idea de desarrollar la investigación computacional dentro de la universidad, a formar gente, encargaron un computador, después la idea era producirlo, y es un personaje fundamental en ese sentido. Después del golpe de Onganía el 66, que los echan a golpe de la universidad, con el mismo espíritu que había tenido Rosenbluth con Buya en México, de publicar en castellano primero y ese tipo de cosas, el grupo de Sadowski decide no irse a Europa, a Estados Unidos, excepto en la región para no perder este desarrollo científico a la par de este modelo orgánico de Estado. Y algunos de ellos se van a Chile, después tienen problemas en Chile, a Perú, a Brasil, hay gente de Brasil que se junta con ellos en Perú, etc. Pero se crean redes. Sadowski mismo apoya muchas cosas, la creación del Centro de Cómputo de la Universidad en Montevideo, que tiene una carrera muy destacada hasta el día de hoy, el desarrollo de la computación allá. Se va a Venezuela, etc.
Sadowski, por ejemplo, le cuenta al joven uruguayo Víctor Gannon sobre la teoría de segundo orden de Stafford Beer, y Víctor Gannon va a ser el que va a ser el Uruguay cibernético en los años 80 en Uruguay, que es como la segunda versión de esa versión en Sudamérica. Sadowski es un personaje fundamental, de ahí viene del grupo Sadowski, viene Amílcar Herrera, Oscar Barsavsky, y muchos otros personajes súper importantes para este desarrollo de finales de los 60 y principios de los 70, que es otro camino. Bueno, por ejemplo, Amílcar Herrera, los par de años que estuvo en Chile, finales de los 60, él, por ejemplo, publicó esto, y aquí había un artículo de Sadowski sobre el futuro de la computación desde la perspectiva cibernética. Bueno, Herrera, como yo les decía, es uno del grupo de Sadowski que decían quedarse en América del Sur para seguir con este desarrollo científico que apoyara a estos estados desarrollistas a pesar de las dificultades. Está un tiempo corto en Chile, lo echan de la Universidad de Chile porque había polémicas con los otros profesores que no manejaban todo lo que él manejaba, y se va a Perú. Y en Perú trabaja con otro cibernético, se podría decir, de Argentina, que era Oscar Barsavsky, más Darcy Ribeiro, que venía de Brasil, estaba la dictadura allá, y con apoyo en las Naciones Unidas, después del golpe militar en Chile, ellos tratan de traer este modelo a Perú. Pero Amílcar Herrera vuelve a Argentina, y en Argentina a principios de los 70 pasaba una cosa. Había otros científicos que no se habían ido, y en particular Hugo Skolnick se había ido a Bariloche. En Bariloche se creó en los 60 la Fundación Bariloche. Y eso fue muy importante porque el año 71, cuando en el MIT se creó el modelo el World Tree, el límite del crecimiento, desde la Fundación Bariloche, donde volvió Herrera, Amílcar Herrera vuelve a trabajar con Skolnick a la Fundación Bariloche, ellos dicen, este modelo de futuro, de que si seguimos con el mismo modelo de crecimiento vamos a destruir el planeta, etcétera, que están haciendo en el MIT, es muy pobre, es muy precario, está muy, muy mal hecho. Así que les vamos a contestar a los computadores del MIT con computadores de Sudamérica. Y crean el modelo mundial latinoamericano, fundamentalmente Skolnick con Amílcar Herrera y todo el equipo de la Fundación Bariloche, que fue súper comentado y publicado en varios idiomas hasta mediados de los 70, cuando viene el golpe del 76 y se acaba todo el trabajo de la Fundación Bariloche. Ahí está la estructura que plantea el modelo de la Fundación Bariloche, mucho más complejo, más descentralizado, no tanto de una perspectiva solo de Estados Unidos y Europa, como critican ellos. Fue presentado en muchos lados, en el Instituto de Estudios de Sistemas de Austria, donde también fue Stafford Beer, lo vio, lo discutieron, y otra gente más. Ahí vemos con los computadores del principio de los 70 cómo hacían esta perspectiva de las 5 zonas del mundo en distintos ámbitos. Bueno, estos son antecedentes chilenos también, que no los voy a profundizar, pero que existían, que van a la par del modelo de Estado desarrollista, que van alimentando lo que podría venir después. Bueno, también recalcar que a pesar de que fue muy difícil para Rosenbluth trabajar en Harvard en los 30, él le daba apoyo a latinoamericanos que iban allá, igual que Wiener, y uno de los casos, por ejemplo, fue Joaquín Luco, el joven Joaquín Luco, que también tuvo ofrecimiento de quedarse allá y decidió volver y fundar el Centro de Estudios Neurálgicos en la Universidad Católica, que no existía ningún centro de investigación. Y esto es un modelo que a mí me parece muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo de arquitectura integral de la Universidad de Chile, que es analógico, pero de alguna manera tiene los componentes básicos de lo que Stafford Beer llamaría un modelo de sistema viable. De este modelo curricular, después de los 50 hay una consolidación de la idea de la ciudad como organismo vivo, que va creando una susceptibilidad institucional, donde después la idea de la cibernética de segundo orden entran súper fluidamente, digamos. Pero ya es un trabajo de 20, 25 años de transformación de la epistemología técnica. Aquí vemos, por ejemplo, ya a finales de los 40, dentro del curso de análisis arquitectural, las distintas definiciones de medio ambiente, cómo está esta vinculación entre el ser humano con el medio ambiente, y la tecnología queda en segundo plano, solo es como la mediadora de esta relación, no es el objetivo. Y esto va creando esta susceptibilidad entre la bioarquitectura, la ciudad diseñada como organismo vivo,
para cambio de legislación en los años 50 y llegar a consolidar esta visión orgánica de la ciudad. Bueno, Luxoro también es otro de los casos parecidos a Luco, pero ya en los 50, que decían volver y crear este desarrollo acá. Y ese, vemos acá, por ejemplo, el modelo de la ciudad diseñada como organismo vivo de los años 60, que anticipa mucho lo que va a plantear Wiener para los modelos de la administración de la producción. Maturana también en esa época, cuando está estudiando y cuando vuelve. Y en Chile tenemos una historia muy parecida a la de Argentina, en los mismos años. Aquí son varios los personajes, donde se discutía por un lado crear la Facultad de Ciencias, por el otro lado el Centro de Cómputo, entre otras cosas, les puedo contar, al final en los 50 existía el laboratorio de servomecanismos con 3 computadores analógicos importados, e incluso un computador digital, el COMEX, que servía para hacer experimentos. Es una historia totalmente paralela a la de Argentina, y ya el primer computador que traen de Alemania para hacer investigación. Pero vemos, como aquí no hubo golpe el 66, lo que ellos querían hacer después en Argentina se hizo acá, que fue que de ese departamento universitario aparece la Empresa Nacional de Computación. Y estas imágenes de acá de la Empresa Nacional de Computación, que nace el 68, son imágenes que prestó, que esto no se podría hacer en realidad. La IBM 360 que compró la ECOM en ese momento, la desarman, les sacan fotos para mostrar cómo era por dentro, y la entregan a un profesor de la Universidad Técnica del Estado, donde también hubo un modelo cibernético que se trató de hacer. Él hizo un programa para que los niños aprendieran a programar en los colegios, los liceos públicos. Entonces, una colaboración entre la ECOM, la Empresa Nacional de Computación de la Corfo, que era también le da soporte al proyecto CyberSyn, con la Universidad de Chile, con la Universidad Técnica del Estado, para crear este programa que se empezó. Bueno, este es un post que saqué de los documentos de Stafford Beer, perdón la foto, pero que era el teléfono que tenía en esa época, donde está la frase para el bronce del sistema 5 de Stafford Beer, y si el gobierno fuera la gente. Claro, porque, bueno, todo esto son las transformaciones que se empiezan a consolidar del modelo jerárquico vertical centralizado, un modelo heterárquico en la producción, y llegamos a la cibernética segundo orden, cuando Stafford Beer llega contratado a Chile, a la Corfo, para manejar las empresas del Estado. Paralelo está esto que decía Dusan del Centro de Cibernética en Alemania socialista, que duró también muy poco porque Honecker lo cortó. Esta es la base del modelo. Esta es como la primera publicación dentro de la Corfo de cómo era el modelo de Stafford Beer, el sistema 5. 5 porque tiene 5 partes basado en el sistema neurológico. Está el medio ambiente externo, este ABCD, el medio ambiente externo, social, natural, que entra hacia el cuerpo. Esos circulitos que ven ahí son los órganos debajo de la piel que reciben esta información, el sistema 1, y los cubos del centro son como un poco el sistema nervioso central, la columna, donde van pasando la información en el sistema 2 y 3, hasta llegar al cuello, está el cerebelo, que es el último filtro, hasta llegar arriba al cerebro, que es el espacio de decisión, que vuelve a salir hacia el medio ambiente. Entonces ese es el sistema 5, y básicamente el cambio era heterárquico, extremo, era que este sistema 5 fuera descentralizado, fuera la misma gente y no vertical. Hay uno de los últimos esquemas que alcanzó a publicar Stafford Beer en la revista chilena, de cómo era esta descentralización de las decisiones a través de información en tiempo real, en contra de las campañas de desinformación que habían en el 73 de este proyecto. Bueno, otro elemento que también es súper interesante es y estratégico, el diseño de interacción, fundamental para que todos estos modelos funcionaran. Ya era difícil en la cibernética de primer orden, pero la cibernética de segundo orden mucho más difícil porque es un modelo heterárquico, descentralizado, donde hay independencia de cada una de las partes. Eso recién lo vamos a volver a ver, por ejemplo, cuando la gente de Google crea Alphabet y decide que Alphabet va a ser una red de empresas
donde cada uno de los mandos va a tener capacidad de decisión por su cuenta. Pero eso va a ser mucho después. Y de hecho los mismos creadores de Google fueron patrocinados por Vinogard, que a la vez trabajó con Flores, que fue el gerente de la Corfo que creó CyberSyn. Pero en la cibernética de segundo orden es mucho más complejo el diseño de interacción. Entonces, otra de las agencias de la Corfo era el Instituto de Desarrollo Tecnológico, que gracias a las Naciones Unidas pudo contratar a Bonsiepe, que venía de la HFG-UN, con todo el bagaje epistemológico de Max Benz y Rittel, de su interpretación de cibernética de primer orden para el diseño de interacción, y se encuentra con BIR y hace esta combinación de, en pocas palabras, como convertir el valor de uso al campo de la estética, algo así. Y a los asistentes los hacía estudiar economía política y ingeniería antes de diseñar los objetos, para que entendieran sistémicamente cómo funcionaba el diseño. Y empieza a especular con el tema de la interfaz desde esa perspectiva. Entonces es una combinación de colaboradores, porque él está a cargo del diseño en el Instituto Tecnológico, que era una de las agencias de la Corfo, así con la Empresa Nacional de Computación, y juntos colaboran al proyecto CyberSyn de la Corfo con Stafford Beer, Flores, Espejo, Venadoff y todos los otros personajes. Por ejemplo, están los dispositivos, como primero electrónicos, y la idea después era digitales, no se alcanzó a hacer. Pero es importante entender que esta es la culminación de una susceptibilidad del Estado desarrollista. Entonces, así como tenía CyberSyn en la Corfo, en el Ministerio de la Vivienda, el Helmut Stuben adapta el método de la ruta crítica del CPM y el PERT, que había sido creado para el diseño de los misiles Polaris primero y después para el Apolo 11, lo adapta a la perspectiva de la vivienda social del primer año de Salvador Allende, y en el segundo año, o entre el primero y segundo año, lo transforma en un modelo heterárquico. Ya no es el ingeniero con sus dos asistentes, es la construcción del edificio para la Conferencia de las Naciones Unidas, de la UNCTAD, donde capacita a los jefes de obra, 75 jefes de obra, en el ingreso de la información diaria de la construcción, para calcular el PERT semanal de la obra, en la ruta crítica. Y ahí está lo que todo el mundo piensa cuando habla de cibernética, que son los dispositivos, los objetos. Pero en realidad los objetos son la herramienta de todo este modelo administrativo descentralizado, vertical u horizontal. Pero es una etapa. Y vemos los paralelos. Sadowski, que lo hayan echado a la universidad y seguía colaborando en toda esta red de Uruguay, de Perú, de Chile, de Venezuela, se asocia con privados para tratar de generar, de hecho lo hicieron, calculadoras, y trataron de computadores, pero no llegaron a eso, se especuló. Y en paralelo, Bonsiepe con el equipo chileno sí alcanzaron a hacer calculadoras, televisores, pero no alcanzaron tampoco computadores. Sí, en Argentina alcanzaron a hacer un computador, otra empresa que estaba en Córdoba, y con el golpe, ¿cierto? Otro personaje importante, que el Azuar, había creado la carrera de Ingeniería en Sonido en la Chile, ¿cierto? Él alcanza a hacer este computador para hacer música electrónica, pero ya lo tiene que hacer en su casa. Y al mismo tiempo, el Helmut Stuben, que era este informático de la Ministerio de la Vivienda, que había hecho estos modelos prospectivos con el PERT y CPM, primero jerarquizado y después descentralizado. Él, exiliado en Dinamarca, crea Stubensoft y crea un PC, el Tor, a principios del año 80, para el mercado competencia de Estados Unidos, que era como Israel, la Unión Soviética, Arabia en general, Medio Oriente en general. Tenía alfabeto cirílico, el Tor, qué sé yo, pasaba. Y también en Cuba, obviamente, está la influencia de toda la cibernética soviética. Esa otra cosa que pasa mucho, que cuando hablan de cibernética y socialismo, siempre se pone el CyberSyn de Allende y la Unión Soviética, que era a escala soviética, un gigantesco. Pero obviamente la diferencia es que era un modelo, podríamos decir, de primer orden, mucho más centralizado y jerárquico. Pero en el desarrollo de la cibernética en Cuba, en esa época, en el 70, por ahí, que se crea incluso un instituto de investigación cibernética,
no solo se discutía la cibernética norteamericana de Wiener y de Rosenbluth de los 40, sino que también se discutía la cibernética de Stafford Beer, al mismo tiempo de los referentes de la cibernética soviética, que para Occidente son casi desconocidos. Esa discusión se daba, ahí están las publicaciones de la época en Cuba a principios de los 70, y también, por supuesto, no depender solo de las materias primas, sino que también hacer sus propios computadores, primero de manera incluso artesanal en su propia casa, y ya como proyecto estatal, se dio también en la época. Bueno, la Printaform es una computadora que había en los años 80 en México, donde México es otro contexto que ya me voy a referir. Aquí está el manual para aprender a programar en los colegios del año 73 de Michelow y Harding, profesores de la Universidad Técnica, pero publicado por la Universidad de Chile con apoyo de la ECOM. Y la publicación por fin famosa, ¿cierto?, de la autopoiesis, pero no solamente eso, la autopoiesis que está basada en el sistema inmunológico, en la lógica del sistema inmunológico. También hay una visualización de datos digital hecha por Ricardo Uribe, que después también sigue investigando sobre cibernética, en el año 74, el Protobio, Primera Vida, con lo que Stafford Beer estaba muy entusiasmado, de hecho. Él decía, él veía este modelo de la autopoiesis, la epistemología del sistema inmunológico, posible de aplicar en estos modelos sociales, aunque Maturana estaba más escéptico con eso. Pero sabemos después cómo lo tomó la sociología y muchos otros ámbitos. Y también para decir que no existe la cibernética, por ejemplo, esta misma raíz más cercana al Estado desarrollista que se lleva en Francia, se publicó en Chile, en Brasil, a principios de los 70, para que se conociera este otro camino, donde también se menciona el desarrollo soviético y otro norteamericano y soviético al mismo tiempo. Bueno, aquí están estos otros que yo les decía, que, por ejemplo, Darcy Ribeiro, que se va de la dictadura militar uruguaya, viene a Chile, después se instala en Brasil, y con apoyo de las Naciones Unidas, después con Carlos Sena, son la primera experiencia de tratar de llevar el CyberSIN, el sistema 5 chileno, a las organizaciones sociales en Perú, el 74. Y aquí teníamos tres modelos, básicos, por lo menos. Teníamos el modelo de Bariloche, de Skolnick y Herrera, teníamos el modelo de Varsavsky, y teníamos el Viable System Model. Entre ellos discutían, uno viajaba al otro, Varsavsky, por supuesto, siendo argentino, aunque estaba en Perú, discutía con Skolnick en Bariloche, cuál era el mejor modelo para interpretar y proyectar la sociedad de manera sistémica, orgánica, y Varsavsky es uno de los con Sena y con Sachs, que tratan de llevar el Viable System Model a las organizaciones sociales en Perú en el 74. Y otras cosas que son como culminación de todo esto ya explícito cibernética, por ejemplo el chileno Garretón, que esta es como una historia más gris. Gracias a la editorial de Maldonado en Argentina, Nueva Edición publica su teoría cibernética de la ciudad y su sistema. Y esto ya es muy raro. Charles François era un belga que llegó a Argentina en los 60 y creó una organización de cibernética en los 70, que existe hasta hoy día, la GESI. La GESI en los años 90, con apoyo del grupo cibernético de los estudios andinos de Perú, publicó una enciclopedia sobre cibernética, ahí está, y ya en el 2000 creó varios tomos de esta historia de la cibernética que ha sido súper premiada por los cibernéticos de Estados Unidos y qué sé yo, pero no hablan nada, a pesar de que es una organización que lleva como 50 años en acción, no habla nada del desarrollo de cibernética en América Latina. Es súper extraño. Pero también nos dice mucho. Porque antes de llegar a la Printform de los 80, está esta otra experiencia de llevar el modelo sistémico, otro modelo, el de Russell Ackoff, al gobierno mexicano, que fracasó. Él tenía una relación muy buena con los científicos mexicanos, Ackoff, igual que Wiener con el grupo de México de los 40, pero cuando lo trata de instalar al gobierno no resulta. Y está la base de la epistemología de los sistemas de Diseñando el Futuro de Ackoff, que trata de implementar en México sin éxito. Y ya a finales de los 70 en México se empieza a publicar en castellano el modelo de sistema viable de la cibernética de segundo orden de Beer, después de la experiencia chilena. Y también se contrata después del fracaso con Ackoff en los 70, se contrata a Beer para que haga un modelo,
en México a principios de los 70, que tampoco resulta. Y tanto ACOF en los 70 como VIRE a principios de los 80 dicen que el problema de México era la corrupción y la burocracia, que va a ser un tema que después van a tomar Raúl Espejo, etcétera, la Ángela Ramírez, en Colombia, para implementar el modelo del sistema viable en Colombia el año 2000, con los aportes de Uruguay, el tema de la corrupción. Entonces, cuando se recupera la democracia en Argentina y Uruguay en los 80, Sadowski vuelve a Venezuela y se hace cargo de lo que sería el CONICET, apoyando a su antiguo discípulo uruguayo, Víctor Gannon, que va a contactar a Stafford Beer para crear un segundo cybercine en Uruguay de los 80, que sí resulta, con apoyo de las Naciones Unidas, durante 5 años, el famoso Uruguay cibernético, el UruCIB, muy exitoso. Incluso se vendió al gobierno de Nicaragua en los 90 y al gobierno de Buenos Aires también en los 90, el Uruguay cibernético. Con algunos desarrollos, o sea, obviamente no era el mismo Viable System Model del 71, el CyberFilter fue mucho más desarrollado, que es lo que después van a implementar en Colombia, Ángela, a finales de los 90. Y en paralelo, la epistemología misma, aunque la economía, excepto los casos como Uruguay, que seguía siendo un estado desarrollista de algún modo, pero en general todo este modelo neoliberal es donde se termina esta idea del estado orgánico. Sin embargo, estas epistemologías siguen evolucionando, y Varela a finales de los 80 retoma el tema del autómata celular desde su perspectiva, pero también, en un caso muy excepcional en Chile, Miguel Jackman lo lleva a la práctica. Basándose en el modelo del sistema inmunológico, crea un antivirus que funciona con esa lógica del sistema inmunológico, también generando un cambio de paradigma en el modelo del antivirus, el virus detection primero y después Oyster a nivel global. Está el Centro de Estudios Cibernéticos en Perú, la revista Sistema de Perú. Sobre el entorno de trabajo, ¿cierto? El genoma de Miguel de Casa en los 90 en México. Y estas experiencias que yo les decía de Espejo, de la Ángela Ramírez, de tratar de llevar el Viable System Model a Colombia a finales de los 90 para el gobierno. Y finalmente, bueno, esto ya... Aquí hay una diferencia, yo quiero decir que hay una cosa que es fundamental. No es lo mismo usar un computador que producir un computador. No es lo mismo usar la tecnología que producir la tecnología. Y al mismo tiempo, la manera en que tú usas la tecnología también son técnicas, también son definiciones de modelos cibernéticos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la forma en que hablamos de cibernética. Aunque no alcanza la complejidad de esta época, uno de los grandes ejemplos regionales fue el proyecto de la UNASUR del 2014, de una red de fibra óptica entre los distintos gobiernos de América Latina, que nos hiciera independiente de otras redes, porque nosotros mandamos un mail, va a Estados Unidos y vuelve en fracción de segundo, hasta el día de hoy, pagando todo eso, pero hubo ese proyecto. Esto está un poquito más cerca de lo que plantea la cibernética, que es simplemente el consumo. Bueno, y Uruguay, que es la tercera fuente de ingreso al día de hoy, es la producción de software, la tercera fuente de ingreso de exportación, y también el famoso plan Ceibal con sistema abierto, que viene de esa cultura desde el UruCIB de los 80, pero incluso la creación del centro de cómputo con Sadowski a finales de los 60. Y aquí ya una última discusión sobre posible cibernética tercer orden, desde Malpartida a Lavandero, que lo están intentando ahora en la Universidad de Concepción, usar las neurociencias para la administración descentralizada, y en Bolivia hubo otra experiencia que tiene que ver con una crítica al Viable System Model 50 años después. Por supuesto que las cosas se pueden mejorar. Lavandero, que estudió con Maturana, lo que él planteaba es que el Viable System Model, que se basa prácticamente en el ser humano y su relación con el medio ambiente, y la tecnología simplemente con la mediación entre ambos, sin embargo ese modelo consideraba al medio ambiente como un objeto externo al sistema. Entonces él plantea que hay que reemplazar el diseño de interacción por el diseño de relaciones, donde el medio ambiente natural y social es otra entidad con la que se interactúa.
eso como base entre un modelo sustentable y sostenible, haciendo la diferenciación. En la base de esta nueva discusión hoy día regional en un contexto súper distinto al anterior. Hasta aquí va la reconstrucción, por supuesto, muy, muy resumida, pero podemos seguir la conversación. Muchas gracias, David. Sí. Muy interesante y muy clara la exposición. Ahora, como siempre, damos la palabra al público, quien quiera hacer un comentario, una pregunta. Susan. Sí, me sumo a las felicitaciones de Rodrigo, David. Muy interesante y como heterogénea y variada toda la trayectoria y línea de tiempo que nos presentaste. Además, múltiples como modelos locales que debo reconocer como que muchos de ellos no los conocía. Y además todo el trabajo de Maldonado, Bonsiepe, la influencia de la escuela de Ulm o de Stuttgart, de estas primeros acercamientos de la teoría de la información a la estética, de la mano de Max Bense o Abraham Mols, también es un lugar fascinante en el que no he tenido oportunidad de profundizar lo suficiente. Y todo eso, verlo en un mapa es muy interesante. En general, la cibernética tiene, la historia reciente de la cibernética tiene eso, como decía en un principio, como aparecen cada vez más capas, en una historia que parece que tiene como múltiples orígenes, todos no reconocidos, cajanerizados. Y bueno, pero a mí me gustaría subir un poco la apuesta de tu provocación inicial, que es por qué desapareció la cibernética de América Latina, y preguntarme directamente por qué desapareció la cibernética del mapa en su totalidad. En tanto que escuela de pensamiento o campo de reflexión acerca del comportamiento de los sistemas vivos y artificiales, identificándose a sí misma como cibernética. Es sistemático en ese sentido, por ejemplo, como Heidegger en su momento pronosticó algo así como el fin de la filosofía, como una consecuencia del auge de la cibernética. Sin embargo, lo que tenemos actualmente es múltiples departamentos de filosofía aún en todos los países del mundo, pero quizás cada vez menos centros de investigación que se identifican a sí mismos como cibernética, centro para cibernética. Es decir, existe la Sociedad Americana de Cibernética, hay algunas revistas, Cybernetica and Human Knowing, pero todas hablando de 20 años más o menos atrás, discutiendo más o menos aquello que aparecía en la cibernética de segundo orden, en donde Latinoamérica tuvo un papel activo, pero pareciera estar como congelado en aquel momento en que cesa el financiamiento del Biological Computer Lab, por ejemplo, el financiamiento norteamericano. Podría ser un gran hito en donde ese campo, de nuevo en clave como burdiana, desaparece. Y a propósito de esa provocación que me gustaría introducir, quisiera como traer a la discusión una conferencia muy famosa de Francisco Varela, que dictó en 1986, que se llamó Pasos para una cibernética de la autonomía. En ella plantea algo así como el posicionamiento que en esa época representaba la disyuntiva en la cual estaba la encrucijada, en la cual estaba la cibernética. Habían como dos grandes visiones, según esa conferencia que ofrece, y donde está Stafford Beer, de hecho, en la audiencia. De hecho, y la recordé a propósito de esta frase de cierre que tú ocupas siempre, que es como una línea de tiempo incompleta. Él dice literalmente en esa conferencia que en el estado de desarrollo actual de esa época, de la cibernética y la teoría de sistemas estarían en su desarrollo actual incompletas. Y esta incompletitud se debería a dos visiones de mundo, dos epistemes, si se quiere, incluso irreconciliables, que sería, por un lado, la visión del control, de la cibernética como una ciencia del control,
y por otro lado, la cibernética como una ciencia de la autonomía. Estaría más cercana como a la teoría general de sistemas, de Bertalanffy. Y él ubica a von Neumann del lado del control, del lado del estudio de la computabilidad de los inputs, outputs, etc. Y quizás sorprendentemente ahora, pasados los años, a Wiener del lado de la autonomía. En tanto, durante los últimos años, Wiener se preocupó de las potenciales aplicaciones a problemas sociales y políticos de la cibernética. Entonces, en esa gran tensión, esa gran polarización, estaría la encrucijada de la cibernética, entre el control y la autonomía. Y más o menos la tesis de Varela en ese momento era avanzar desde una cibernética del control hacia una cibernética de la autonomía, en tanto que la primera visión sería la predominante. Yo tengo la impresión de que el sentido común de la computación es la primera visión, y la cibernética pareciera haber cesado ese momento de autorreflexividad sobre sí misma, sobre sus potenciales, sobre abrir su propia caja negra. Y bueno, uno podría incluso hipotetizar una tercera vía, siguiendo de nuevo la historia de Varela como un intérprete de la cibernética, que es cuando Varela, en la última edición de Máquinas y Seres Vivos, en su prefacio habla acerca de, que es como un prefacio radicalmente diferente del que en la misma edición presenta Maturana. En el caso de Maturana, autopoiesis era algo así como un testimonio biográfico existencial, un concepto que se le presentó durante toda su vida, como una pregunta recurrente. Y en Varela más bien el prefacio se orienta a un zeitgeist, a algo que correspondía al espíritu de una época, que era la autonomía. Sin embargo, el espíritu de esa época tiene sus puntos ciegos, y él ahí reconoce el punto ciego de la autopoiesis en presuponer el acoplamiento estructural con el entorno. Él dice que en lugar de presuponerlo y poner un énfasis en la análisis de la autoproducción, habría que de nuevo analizar el acoplamiento estructural mediante el concepto como de su etapa tardía de su pensamiento, que es el de enacción o enactivismo. Entonces, después de todo este rodeo por cosas muy interesantes que creo que interpelan desde el trabajo de Varela en distintas etapas de su vida, quisiera como preguntarte, ¿cómo ves tú los potenciales desarrollos futuros de la cibernética a partir de quizás estos casos que tú mencionas hacia el final, de la cibernética relacional? Hay una escuela en Moscú que se llamó cibernética de tercer orden, pero todas parecen más bien experiencias episódicas e incluso como circunstanciales. ¿Dónde crees tú, a partir de todo lo que has podido indagar en el caso latinoamericano, que podríamos encontrar algo así como un potencial posautonomista en este sentido, o reautonomización? Apelando de nuevo al llamado que haces hacia el final de tu paper, que es como reinterpretar o apropiarnos de esta herencia que nos deja la experiencia de la cibernética en América Latina. Claro, me gustaría escuchar a Rodrigo y a Renzo. Sí, hagamos una ronda. Hacer una estructura de... Lo mío es súper corto y un poco iba en la relación de lo que decía Dusan, precisamente por lo de Heidegger, ¿no? Cuando él dice, ¿no?, que con la cibernética aparece el fin de la filosofía, y al parecer lo que desapareció fue la cibernética. Y Dusan comentaba lo de Varela, y también me parece un poco contraintuitivo pensar a Wiener, ¿no?, como una versión de la autonomía. Puede que tal vez esté como, Varela tal vez quería hacer referencia como a esta idea que tiene de Wiener sobre la apertura, ¿no?, de los feedback tal vez, ¿no?, la apertura de los sistemas metaestables. Pero fuera de eso, y pensando un poco en la pregunta ¿por qué desapareció la cibernética? Y es lo que me llama la atención, y tal vez te pregunto ahí, porque tú ya no has investigado profundamente, me faltó el contexto de guerra. Como que siempre pienso la cibernética con respecto al contexto de guerra. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, los planes de ciudades, pero también no militares, estaban relacionados a la cibernética, tanto de primer como de segundo orden,
¿no? Y, y lo digo por el contexto de Guerra Fría. Entonces, uno podría plantear la hipótesis, que lo más probable, o una, podría ser una hipótesis, ¿no? Que la cibernética se arraigó en un contexto geopolítico de Guerra Fría, y en tanto desaparece la Guerra Fría, ¿no? La cibernética dejaría de tener importancia político, no económica. No, lo digo también, por ejemplo, la Unión Soviética, hasta después de la muerte de Stalin, la cibernética era una teoría, una ideología liberal gringa, ¿no? Y no lo adoptó, ¿cierto? Hasta que y Wiener no fue a Rusia, ¿no? Hasta que no, que la cibernética pasó a ser vista, como bien tú lo decías, como una política o una ciencia para el desarrollo, ¿no? De la Unión Soviética en sí misma, ¿no? También en el caso de Francia, también en el caso de Latinoamérica, no así en el caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que más bien no es la investigación es cibernética, ¿no? Entre comillas, que había en los 50, no me acuerdo, era el club de algo, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no fue más bien en la creación de máquinas cibernéticas más que el desarrollo de una ciencia, ¿no? Entonces, tal vez eso plantearía como hipótesis, ¿no? Si tú sigues viendo el concepto, por ejemplo, de guerra, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Y tal vez pueda ser eso, ¿no? El fin de la Guerra Fría, ¿no? Termina con la cibernética. Y lo último con respecto a esa idea de control y autonomía precisamente puede relacionarse con eso, ¿no? El mismo contexto de Guerra Fría no hizo poner atención en la idea de planificación, de control, y no tanto, ¿cierto? Por las condiciones en las que sabía, ¿no? De clausura, y no tanto, no más bien una dimensión más bien de apertura cognitiva de algo de la segunda cibernética, ¿no? ¿no? Y en ese sentido. Y lo último, y ligado a la pregunta de Dusan, disculpen tanto, era la idea de Max Vence, ¿no? Como él tiene el libro, ¿no? Ese de Landscapes of Art and Technology, ¿no? Que él muestra, ¿no? Estas imágenes, ¿no? De las ciudades, ¿no? Todo este mundo cibernético. Y ligado a la última pregunta de Usan, ¿cómo veis tú de repente, cuál sería como esos landscapes, ¿no? Actuales, ¿no? No sé si pueden decirnos algo sobre eso, pero muchas gracias por el comentario, por la exposición. Muy Sí, denso. depende. Renzo, No, no sé, tal vez es mejor que lo respondas para que después no se te olvide, digo yo. ¿O quieres que estoy armando un esquema con todas las cosas de Perfecto. Rodrigo, entonces necesito el tuyo para hacer el viable Perfecto, sistema. compañero? Me parece bien, ahí tu mapa, pero me parece Claro. muy bien. Sí, bueno, yo también me sumo al agradecimiento, David, siempre es un placer escucharte y toda la data que entregas, que es vasta. Así que súper agradecido también por la información que nos das. Mira, yo recordé que hace unas semanas atrás tuve un diálogo con Katie Chukrov, que ella estudió un poco el aspecto de la cibernética en la Unión Soviética. Y poníamos un poco en paralelo estos dos modelos entre el chileno, ¿no? Con Stanford Beer, que tú conoces muy bien, y el que se vivió ya también en la Unión Soviética. Y ella me mencionaba el punto sobre el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico en cuanto a cómo se acopla justamente a un metasistema cibernético en esos modelos cibernéticos de allá. De alguna manera, ¿cómo tú observas? Eso me deja pensando a mí, ya que se vivió también un socialismo aquí latinoamericano, ¿no? No que era justamente homólogo al que se vivía en el comunismo soviético, pero yo tomo un poco lo que dijo Dusan también al final sobre justamente la inactividad en Varela. Tal vez me puse a especular con ella respecto justamente a esa no calculabilidad, ¿no? Que se escapa justamente fuera de lo dialéctico como tal en cuanto a lo informacional. ¿Cómo tú observas que tal vez eso fue también algún tema problemático para el sistema viable en BIR? Que se escapaba justamente del aspecto de lo informacional, ¿no? Lo no calculable, ¿no? Lo que fue, lo que es afuera de lo espiritual, ¿no? Digámoslo así, tomándose el materialismo que estamos empleando, ¿no? Que aquí en Latinoamérica es muy potente, ¿no? Lo desconocido, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que se ha arraigado de la religión y lo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo tú viste que pudo haberse tomado dentro de este sistema para BIR, ¿no? O para en sí, para todo el estudio que se hizo a nivel
chileno y latinoamericano, ¿no? Porque compartimos mucho sobre este tema histórico, ¿no? Colonial y postcolonial también, ¿no? Eso más que nada, querido colega. No, está súper bueno. Muchas gracias, Renzo. Me sirve mucho. No, se armó el triángulo así súper bien. Lo que iba a decir era que cuando yo hablaba de la línea de tiempo incompleta, eso fue una copia que yo hice de una publicación que está por ahí, de Kenneth Frampton. Hizo un artículo muy famoso que se llama El regionalismo crítico. Y el regionalismo crítico, que se le puede decir de muchas maneras, se refería justamente a las vanguardias de la arquitectura y el diseño, que siempre se estudiaban como el famoso estilo internacional. Entonces, cuando en el 80-70% se estudiaban como el estilo internacional, o como si el diseño moderno de los años 20 se tuviera que mantener congelado y no asumiera los cambios de los 50, de los 60, y para ser moderno hay que ser un cubo blanco con ventanales, eso era lo moderno, y si no era un cubo de concreto blanco con ventanales, no era así de mecánico. Entonces, Kenneth Frampton decía que eso era una estupidez, y lo decía Gropius, y lo decía mucha gente, porque justamente la modernidad era un proyecto de transformación social histórico que iba asimilando los cambios sociales, tecnológicos de cada contexto, o como decía Gropius, los cambios geográficos y culturales de cada lugar, y la verdadera vanguardia era la que era capaz de interpretar esa confluencia de mejor forma. Entonces, pero para los rigurosos de la modernidad era un cubo blanco de concreto con ventanal. Pero eso era absurdo. Entonces, ahí aparece el concepto de regionalismo crítico. ¿Quién realmente entendía este sentido de la vanguardia como un proyecto de transformación histórico que tenía que poner atención a las variables tecnológicas, científicas, sociales, geográficas, culturales de cada lugar para poder interpretarla? Y eso realmente era la vanguardia. Entonces, o sea, eso el crítico. Y en Holanda hace como 3 o 4 años hicieron una publicación sobre eso y trataban de hacer una genealogía, y un momento en que dijeron, pero saben que esto es una línea de tiempo incompleta, no podemos, esto es como estamos empezando con que es mucho más heterodoxo, heterogéneo, bla, 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 que un puro molde que se copia. Entonces lo pusieron así. Entonces yo planteo esto mismo con la pregunta incompleta, que otra gente me vaya diciendo, no, pero si esa gente de la Corporación Síntesis son unos outsiders, no lo podéis tomar. Bueno, también en una discusión que tuve hace poco con una gente de un proyecto en Holanda, que al final me sacaron, me ponían el referente de la otra cibernética relacional que está haciendo una mujer en Canadá, que fue súper interesante. No, estuvimos muchos meses muy interesantes hasta que me sacaron del proyecto. Pero, y ahí había otro camino de la cibernética relacional hoy día, o de los últimos 5 o 8 años, que me pareció súper productiva. Pero para armar la estructura en general, a ver, primero está ese tema del incompleto como una historia de los regionalismos críticos, como también entender la modernidad. La verdadera cibernética justamente tiene que poner atención a sus contextos para funcionar. En el caso de Heidegger, a mí me llama mucho la atención, no tanto, pero me llama la atención que la escuela de filosofía en Chile, en un 95%, a todos le ponen Heidegger. Algunos lo hacen muy bien, y una gran mayoría lo hace de manera, lo único que hace es repetir la contratapa del libro. Pero independiente del indiscutible valor que pueda tener, existen muchísimas otras escuelas de filosofía. Y locales también de la región. Hay otro cibernético, Silva Vieira, de Brasil, que entendía la cibernética como la última etapa de un desarrollo científico y tecnológico sudamericano, que él trabajó acá en la CEPAL, después volvió a Brasil, y creó como toda una propuesta así del desarrollo tecnológico latinoamericano, que yo ni lo alcancé a mencionar, porque son muchos los referentes. Silvia Vieira. Entonces, viene con ese proyecto.
el caso, por lo mismo, hay muchas escuelas que a lo mejor no hoy día, pero cuando yo estudiaba, había que hacer unos esfuerzos titánicos para conocer, simplemente para saber que existieron, y que no fuera Heidegger. Es increíble, sí, es una cosa increíble. Dentro de eso, está súper atingente tanto el comentario de Dusan como el de Renzo, en el sentido de que, por el otro lado, el materialismo dialéctico, que intuyo que en alguna época fue tan importante como Heidegger en América Latina, seguramente una época antes que yo naciera, pero intuyo que pasó, también puedo reconocer, como dice la Karen Benesra, una interpretación muy sui generis no en el sentido despectivo, sino que muy particular en el caso en que se dio, por ejemplo, en la prehistoria de esto, en la Bauhaus de Hannes Meyer, en el año 28, donde él integraba a gente de la escuela de Viena, con todo su modelo de la escuela activa, el co-op design, etc. Curiosamente, no integraba a la gente de Frankfurt, siento que está estigmatizado él como el director comunista de la Bauhaus, no metía a la gente de Frankfurt, pero sí a la de Viena, mezclado con el Pestalozzi, mezclado con el co-op design, etc., como antecedente a la escuela de los años 50, la Ulm, donde también pasó esa mezcla. De hecho, yo lo conversé una vez con Bonsiepe, o sea, le decía, ¿y usted en la ULM leían a la gente de Frankfurt? Me decía, sí, están todos fascinados con Frankfurt, pero nosotros mezclamos Frankfurt con Wittgenstein y con Viena, que obviamente Adorno jamás lo hubiera aceptado, pero nosotros estamos elaborando nuestra epistemología para el diseño, igual lo que hace Horst Rittel, que toma toda esta discusión cibernética de primer orden y la traduce a una interpretación sistémica del diseño en la ULM. Entonces, desde esa perspectiva, tanto el Hannes Meyer en la Bauhaus del 28 como Bonsiepe o Maldonado en la Ulm del 60, ellos tenían una base epistemológica de materialismo dialéctico, y también la podemos encontrar en el constructivismo de Lev Vygotsky, que no es la forma en que se usaba el materialismo dialéctico en la Unión Soviética. Y de hecho el mismo Maldonado lo decía, que él decía como lo que hacen los soviéticos no es materialismo dialéctico, eso es bastante extenso. Pero como decía la Karen Benesra, era una forma en que ellos entendían que el materialismo dialéctico te tenía que obligar a hacer tu propia interpretación también, tomando el lado del materialismo dialéctico. Y de ahí salía toda la interpretación que hacía de Lumbelt y la no sé qué, a la manera de Bonsiepe, a la manera de Maldonado, o basándose en Meyer, qué sé yo. Y eso lo traen acá también. Entonces, recién en los 60, en la Unión Soviética, hay un resurgimiento de la semiótica, de todo lo que había inaugurado Vygotsky en los 20, que había quedado cortado en los años 30. Toda esta cosa constructivista, qué sé yo, basado en el materialismo dialéctico. Claro que uno cruzaba para el otro lado y también estaba hablando de constructivismo, pero basado en Pestalozzi o no sé qué. Y en la Unión Soviética, Vygotsky hacía un constructivismo basado en el materialismo dialéctico, que es la raíz epistemológica para todo el desarrollo posterior. Y eso resurge en los 60, en la Unión Soviética, pero aún así, a pesar de que fue muy fluido, también lo que decían ustedes, lo que decía Rodrigo, en la Unión Soviética hasta los años 60, o en la RDA, había mucha... no estaban muy contentos de usar la cibernética porque era una cosa de los norteamericanos, del capitalismo y no sé qué, y fue entrando de a poco su manera de hacer cibernética, pero se podría decir que la que se dio en la RDA, que duró muy poquito, por eso también a mí me sorprendía que Honecker la cortó. Honecker, el año 73, por ahí, dijo ya se acabó el AMLO, que era el Instituto de Estudios Cibernéticos en la RDA, se acabó, casi lo mismo que nosotros, la misma época. Porque es un modelo heterárquico, es un materialismo dialéctico interpretado, como dice la Karen, a su manera descentralizado, etc. Y ahí viene la cosa también nuestra discusión, muy interesante, porque Bonsiepe en los años 80, con el Flore y con Vinogard, él hace una diferencia, y él, porque en la autopoiesis, como decía Varela, estaba basado en el sistema inmunológico. ¿Qué significa? Que
la idea de que el sistema inmunológico, hoy día tan de moda, reacciona a los agentes patógenos externos, y eso le da su sentido de existencia. A grandes rasgos, lo que decía Varela es que el sistema inmunológico no tenía una lógica de existencia solo como reacción a lo que venía de afuera, sino que además tenía una lógica de existencia por sí misma, que involucraba muchas otras cosas además de la pura reacción a los agentes patógenos externos que lo atacaban. Y este mismo argumento sirvió para que Maturana estuviera en contra de todos los usos de la autopoiesis fuera del ámbito de la biología. Una negación a veces no siempre tan así blanco y negro, pero como que no le gustaba por lo mismo, que la sacaran del ámbito de la biología. Y eso mismo sirvió en los años 80 para hacer dos variables de la autopoiesis. En los años 80 en Estados Unidos, en la oficina donde aplicaba la cibernética para el manejo de las empresas con el coordinator, planteaban que esta lógica de la autopoiesis tenía una ontología a la que uno tenía que acceder, pero que ya estaba predeterminada. Y para eso usaron a Heidegger. En los años 80, en la oficina del coordinator, vino Flores y Boncieppe. En cambio, Maldonado le dijo a Boncieppe que eso no tenía nada que ver, o sea, que con esta interpretación ontológica trascendentalista de la autopoiesis, sacada de Heidegger, que no tenía nada que hacer ahí, con el discurso del diseño, bla, bla. Desde esta interpretación también de Maldonado, de que el materialismo dialéctico llevaba al Umbel, llevaba a los sistemas, llevaba al diseño, no tenía nada que ver con lo que hacía la Unión Soviética. Que la Unión Soviética no había entendido el materialismo dialéctico, o no lo había entendido, o lo había interrumpido, digamos. Y ahí llegamos a la vieja historia que se repite una y mil veces, es que el modelo cibernético que usan en la Unión Soviética sí vino esta cosa relativa de asimilar discusión que había quedado cortada en los años 30, resucitada en los años 60, pero aún así la implementación del modelo cibernético era un modelo súper jerarquizado, tan jerarquizado como, va a sonar un poco brusco lo que voy a decir, pero la policía secreta de Pinochet quería tener un modelo cibernético. El gobierno, en la dictadura de Pinochet contrató a un cibernético y a un sistémico porque se querían validar con estas teorías. Pero la perspectiva que tenía Pinochet o la DINA, no sé qué, no era tan distinta a la que tenía la Stasi para manejar la información de la gente, qué sé yo. El mismo Stafford Beer sufría mucho el 73 con toda esta campaña que estaba en contra del CyberSyn, la revista Ercilla, qué sé yo, porque decía, lo único que me quieren comprar esta cuestión son la dictadura militar en brasileña y el gobierno del apartheid en Sudáfrica, y yo estoy planteando todo lo contrario. Entonces, él lo planteaba. Entonces, ya hablar, tenemos la cibernética de Estados Unidos, la cibernética de la RDA, que era distinta a la de la Unión Soviética, la cibernética en Cuba, en Francia, y de Francia, Italia, etc. Cuando se crea la ECOM, y algo que es muy difícil para entender a la gente hoy día, cuando se crea la ECOM, la Empresa Nacional de Computación, lo primero que ellos hicieron no fue construirme un computador, no. Lo primero que ellos hicieron fue ver qué modelos de desarrollo se parecían al modelo chileno, que no nació en el año 70, sino que nació en los años 20, qué modelo de desarrollo se parecía al modelo chileno para, primero, cómo usar la tecnología. Y eso mandaron gente a Italia, a Finlandia, a Israel, a qué sé yo, para hacer de qué manera se podía interpretar un modelo, y después de eso pensamos qué herramientas nos van a servir para administrar ese modelo. Y esa era la Empresa Nacional de Computación, que era totalmente atacada por la IBM, que lo que quería era que siguiéramos comprando y contratando a los técnicos de ellos súper caros, pero con ningún interés de un desarrollo propio, digamos.
Entonces allá hubo ese conato que tiene que ver con este desarrollo propio, desde la propia perspectiva. Entonces, a lo que dice Rodrigo, cuando hay guerra, hay gente que mete plata. Podemos hacer el paralelo entre el ARPANET de los 60 con el CyberSyn, ¿cierto? El ARPANET obviamente fue un modelo cibernético para en la Guerra Fría, ¿cierto? Porque se mandaban los misiles polares contra el Pentágono, se acabó la cosa, y se tuvieron que descentralizar. En Harvard asimilaron el modelo socialista de Staffordville en el año 70, en la Escuela de Negocios el año 2010 o 2008, porque es mucho más caro tener una empresa vertical y centralizada, donde los obreros, si no tienen las instrucciones, no hacen nada. Es mucho más eficiente una empresa con un modelo heterárquico. Y así, cada una de las realidades te da la interpretación de lo que se necesita, lo mismo que les decía yo hoy día, o la que les decía recién, o sea, cuando crearon Alphabet, con todas las empresas de Google, por fin los fundadores, que son discípulos de Vinogard, dicen ya, pero cada uno de ellos va a poder tomar decisiones por su cuenta. Así como después de, no sé, 20 años de hacerlo todo centralizado, y ahora ustedes pueden tomar decisiones por su cuenta, que es dentro del neoliberalismo globalizado, otra interpretación de un modelo heterárquico para la tecnología. Claro, cuando hablamos de cibernética hoy día en América Latina, la gente piensa en la seguridad del Internet. Muchos de mis amigos ni muertos estarían usando Zoom, por ejemplo, porque no está totalmente desprotegido uno. Entonces, pero todo esto lo puedo resumir con la frase que les dije. No es lo mismo usar la tecnología que producirla. Es absolutamente diferente usar la tecnología que producirla. Y a la vez es totalmente importante tener presente que la forma en que tú la usas no es neutral en sentido positivo o negativo. Cada forma en que tú usas la tecnología también son definiciones de técnica. Por lo tanto, si en los años 70 se acabaron estos proyectos de producir tecnología, pero además de producir la tecnología, cuando seducen a Staffordville para venir a Chile, ¿qué le dijeron? Te tenemos un grupo de científicos para que hagan lo que tú quieras. Esa es la inversión que estaba haciendo Sadowski en Argentina, Rosenbluth en México. Crear esta base epistemológica de desarrollo de la ciencia propia, que le diera soporte a la tecnología propia, que fuera la herramienta para este modelo de relaciones entre las personas y el medio ambiente propio. ¿Sí? Entonces, cuando eso se acaba en los años 70, obviamente se acaba, salvo la excepción de Uruguay, por ejemplo. Ese modelo. Y lo único que te queda es utilizar los modelos cibernéticos subutilizados con tecnología externa, cara, ineficiente en muchos de los casos, para el retail, para el comercio, pero ya no hay un proyecto de desarrollo tecnológico que no significa, el desarrollo tecnológico no significa solamente hacer cosas, sino que también la manera en que se administran esas cosas como interpretación del análisis complejo orgánico a largo plazo también. Ya no se pueden hacer cosas de 30 o 40 años como se hacían en esa época, se hacen a 2 años con suerte. Entonces ya, ¿qué perspectiva hacer de manera orgánica y mucho menos regional? Para que funcionara el Instituto Tecnológico de la Corfo y generar estos dispositivos electrónicos, tenían que estar de acuerdo en el Pacto Andino entre varios países para que esa comercialización fuera viable y además fuera sostenible. O sea, no iban a producir cosas que no se podían comprar y a la vez que se produjeran cosas que sí se necesitan en Perú, en Ecuador al mismo tiempo, porque el mercado chileno no era suficiente. Entonces, sin esa orgánica, no es posible esa concepción cibernética. ¿Qué le puedes decir cibernética? Le puedes decir una perspectiva sistémica, le puedes decir como quiera, pero tienes que tener una definición muy clara. De hecho, podríamos decir eso, como síntoma, que la escuela de filosofía chilena no puede estudiar nada que no sea Heidegger. No te lo enseñan.
Así de simple, no es que esté prohibido, pero no te lo enseñan. Entonces tienes todo el abanico heideggeriano, y si te dicen que Flor y von Ziepe leían a Heidegger en el año 88, como que eso te sirviera para entender todo, y no, de los 80 hacia atrás tienes que tener a Horst Rittel, a Max Benz y todo lo que está detrás de ellos, para poder entender el diseño de interacción que tenían ellos en los 70, dialogando con el Viable System Model. Y para terminar, claro, lo que le pasa también dentro de esto mismo, obviamente la cibernética de Francia o la cibernética de Inglaterra de los 60 obedece en Francia a este estado desarrollista con todos sus defectos que tenían ellos, así como esta Forbir obedecía también a los gobiernos laboristas, donde está la gran empresa del Estado, del acero, del carbón, donde los sindicatos participaban de esa administración, y eso se terminó en los años 70 o en los 80. Entonces él sale de ese contexto. O sea, sus modelos de administración son para rendir ese tipo de modelo social, económico, cultural, bla, 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 que no era el soviético, no era el norteamericano, y a lo mejor se parecía un poco a lo que queríamos hacer en América Latina, el de Francia y el de Inglaterra, en esa época. Entonces, claro, son distintas interpretaciones de acuerdo a lo mismo. Por el otro lado, el ARPANET nace por el tema del Pentágono, los misiles rusos, como lo de la inversión en tecnología en la Segunda Guerra Mundial. También ahí pusieron a Wiener a trabajar ahí y otros más para desarrollar tecnología en la Segunda Guerra, pero no son uniformes, o sea, depende, no sé, pues tú tienes el modelo el Viable System Model que trataban de implementar en Perú el año 74, era para hacer más eficiente las organizaciones indígenas, con apoyo en las Naciones Unidas. Pero eso es una cosa, como también están los norteamericanos tratando de mejorar su tecnología el año 43 para ganar la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Entonces, la gran conclusión de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué surgen las vanguardias? Porque el discurso del siglo XIX, que el desarrollo científico y tecnológico por sí mismo no era sinónimo de progreso, sino que al contrario, la ciencia y la tecnología más desarrollada en la historia de la humanidad sirvió para matarnos como cavernícolas. Entonces había que pensarlo todo de nuevo. Y ahí aparecen las vanguardias de los años 20. Pero la ciencia y la tecnología por sí misma es un recurso. Ahí depende del contexto, cómo se use para que la defina una tecnología o el uso de otro tipo de tecnología. David, tenemos 3 preguntas más, 3 comentarios, para que podamos... ¿no? Sí, traté de resolver todas las variables que están. Está perfecto, está muy interesante. Primero tenemos a Marcelo Aliaga, luego a Dusan y luego Renzo. Marcelo. Sí, hola, gracias David, tremendísimo resumen, me encantó y también ayuda a organizar todas aquellas historias o retazos de historias que nos van quedando dentro de este desarrollo. Me gusta también que esté incompleto, quizás eso lo hace más atractivo y con mucho más trabajo por hacer. Gracias también a Dusan y a Rodrigo como siempre, por organizar esto. Y hay una idea que me marca, es acerca de cibernética, viendo o interpretando de forma clara el tiempo que le toca vivir. Cómo esa gestión del cambio se interpreta también, y de modo de que la propia cibernética no sea entre comillas, una víctima de ese sistema en donde está intentando ser aplicada. No, todas estas seguidillas de dictaduras que nombramos y esos desarrollos hablan de eso también, como que la entidad militares pareciese que como que no, o poderes fácticos pareciera que no están dentro de aquel mapa que se diseña, siendo también importantes para cualquier país. Ahora, la duda que me queda es acerca de sí, porque no hay nada más fuerte que una idea a la que le llegó su tiempo. Y si es que la cibernética, aunque hoy no sea tan
claro el nombre, ¿no? El telón de fondo, cibernética. Si es que la cibernética finalmente no gana desde la cultura esta batalla durante todas estas décadas. ¿A qué me refiero? Con cuestiones, aunque sea hoy de una forma súper comercial o cuestiones por el estilo, cómo dentro de las mismas organizaciones se toman miradas o perspectivas o diseños desde inspirados en la cibernética, o cómo, a mí me asusta siempre, pero cuando conduzco, cómo yo mismo, de forma distribuida, autónoma, le hago caso a una máquina que me va diciendo por dónde tengo que ir, y cómo cada una de las iteraciones diarias de aquella máquina que se llama Waze va generando nuevas versiones del tránsito día tras día, y cómo eso también no es de alguna forma un legado desde la propia cibernética. En esa lógica como de el triunfo de la cibernética como desde la hegemonía cultural, ¿no? Como que ganó el punto. Ahora, hay una cuestión que me queda como de desesperanza, y que tiene que ver también con el peso que tienen los estados. O sea, tener esta idea de que el, el Estado como una entidad que se hace cargo, que ocupa tecnología, que puede incluso llegar a desarrollarla para poder ser un mejor Estado o para poder cumplir de mejor forma sus objetivos, me queda como una angustia al final, porque me cuentas del Nimbu, por ejemplo, que estaban ya, ok, veamos cómo lo desarrollamos esto, y hoy finalmente termina convertido en un comprador de licencias más, en un modelador para ESRI o cualquier cuestión, versus un momento en donde, oye, no, esto vamos a tener este foco y vamos a experimentar, vamos a poner, vamos a traer gente, etcétera, 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 y pareciera como que el Estado se dio también esa posición. Y claro, en esa batalla pareciese que en esa lógica ganó IBM, ¿no? En cuanto a seguimos comprando y seguimos siendo simples usuarios más que generadores o aplicadores de una tecnología con sentido. ¿Sí? Ya no mandamos, parece, gente a Finlandia o a otros países a mirar cuál es ese desarrollo. Quizás el momento histórico en donde estamos actualmente pueda volver a revivir algo de eso. Muchas gracias, David. ¿Queda una para que juntemos? Sí, yo y Renzo me parece. Gracias por la pregunta. O sea, las tres preguntas. O sea, creo que, bueno, hay comentarios muy interesantes. El- este rol de la guerra, Hitler lo desarrolla en algunos de sus libros como una cuestión que más o menos opera como un motor detrás de los cambios tecnológicos. Podría ser una fuente sobre la cual indagar. Yo quería solamente poner sobre la mesa algo que parece una intención de tu paper, David, y no recuerdo si en la presentación aparece, pero hay una referencia inicial a este economista surcoreano, Haeyeon Chang, que estuvo hace un par de años, previo al estallido social, me parece, en el CEP, y creo que le preguntaron, entre otras cosas, qué opinaba de la experiencia chilena. Una pregunta esperando como de auto, esperando alguna respuesta como aduladora. Y bueno, él respondió que era una gran decepción Chile. Y en comparación con Surcorea, uno podía ver que en el momento en que Surcorea era mucho más pobre, se disparó su desarrollo y como sabemos, de una forma planificada, de una manera planificada de gestionar su propia economía, en donde había como una diferencia radical en las dos experiencias. Y bueno, menciono esta referencia porque básicamente ahí tú citas el libro este sobre cómo los países que botan la escalera, cómo los países desarrollados como que parecen patear la escalera para que el resto de los países puedan ascender. Entonces tengo la impresión de que hay un aspecto como de economía política de esta cronología que tú nos presentas que quizás no hemos abordado tanto. Hemos discutido conceptos, prospección al respecto, y quería preguntarte por eso, cómo tú ves la relación del modelo de desarrollo propios de
las últimas décadas del siglo XX, y esta especie como de opacidad en la que termina las experiencias cibernéticas. ¿Cómo tú ves esa vinculación? Me parece que es un aspecto más o menos relevante de tu trabajo. Y sobre todo recordando esto que tú mencionas, por ejemplo, la manera en que se podría interpretar o abordar el sistema inmune. Eso también recuerdo que es un ejemplo que usaba Varela en su conferencia. Y, por ejemplo, le atribuye un modelo del tipo control a una cuestión más parecida a un sistema de monitoreo, un sistema de vigilancia. Se parecería más bien a eso, que se está cubriendo de un agente externo que ataca al sistema. Y en el modelo 2, el modelo del tipo autonomía, es donde por casualidad se descubre que hay anticuerpos de anticuerpos. Entonces hay como una especie de autocomportamiento, de Hagen Value o Hagen Behavior de la red. Y entonces el primer modelo, me imagino, podría uno asociarlo al tipo de formas de gobernanza típicas como de China, o típicas de un control implacable sobre los ciudadanos. Y quizás la manera en que se nos ha impostado ciertos modelos de gobernanza tiene que ver con eso, con una incapacidad o un margen que ya no existe, en donde podamos repensar el modelo de la tecnología. Bueno, eso básicamente es, si puedes profundizar en esta dimensión de economía política Sí. de toda tu reconstrucción. Renzo. Eh, Creo que Renzo tenía una sí, eso iba a pregunta. preguntar. Sí. Si quieres darle David y de ahí yo... Ahí, lo mío no es tanto una pregunta en realidad. No, pero por favor, Renzo. Bueno, Máster, vale, gracias. Sí, más que nada me gustaría aclarar el punto de Heidegger ahí sobre el tema de la relevancia, ya que Rodrigo lo nota. Porque justamente es lo que apuntó también el colega anterior, es que Heidegger toma todo este tema como una gran gigante planetarización tecnológica, ¿no? Cuando tomamos este discurso de realización, Heidegger lo está viendo como un fin también, un fin que se realiza también a la vez, ¿no? Es un final de algo que también a la vez se está realizando, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, él apunta hacia un pensamiento occidentalizado como tal, ¿no? Y precisamente ese pensamiento occidentalizado es un pensamiento globalizado. La globalización lo que hace justamente es aniquilar un poco lo contingente que es lo diverso, ¿no? Y creo que ahí apunta también algo que ver también con el aspecto de la cibernética en el aspecto de la recursividad, ¿no? Lo que justamente es la epistemología del feedback, de la reglamentación, ¿no? Lo que produce el feedback al volver es la producción de lo que entrega justamente en ese proceso del feedback, ¿no? Y ahí justamente entender precisamente esa modernización a escala planetaria, ¿no? Porque, por ejemplo, Hoyt hace una diferencia entre modernización y modernidad, que creo que es muy relevante eso. Sí. Él toma eso de Dussel, en la cual podemos hablar de modernidad a nivel regional, pero hablar de modernización es hablar justamente de un tema de globalización como tal, ¿no? Un homólogo a globalizar pensamientos, a globalizar tecnologías, epistemologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ahí ese tema justamente entre Heidegger y el tema de la cibernética, de la recursividad a escala planetaria, creo que es precisamente un punto no menor, ¿no? A atender, precisamente pensando justamente en nuevas epistemologías cibernéticas hoy en día, ¿no? En las cuales precisamente está tus estudios también respecto a una cibernética localizada, que es necesaria también para entendernos también históricamente cómo también construimos epistemologías a nivel regional en Latinoamérica, ¿no? Eso más que nada quería hablar, querido colega, y gracias nuevamente a todos. Ya, muchas gracias. Sí, partiendo por el principio, cibernética significa gobierno. Sí, o sea, viene de una palabra griega, como toda esta gente estudió latín y griego en la universidad, como se hacía antes, estudió todos los estereotipos clásicos,
que sobrevivieron. Entonces, Norbert Wiener tomaba el concepto del Kybernes. El Kybernes era el personaje en la antigua Grecia que manejaba el timón del barco. O sea, decía, el barco va para allá, entonces el gobierno, el que maneja la dirección. Por eso yo hablaba de que se podía usar el concepto de biopolítica, no en sentido crítico, ni nada, sino que ya por constatar un hecho mismo. Como bien decían en el artículo del 43, el diseño del comportamiento. Y el diseño del comportamiento básico, el más complejo, el tercero más complejo, pero con suerte llegamos al segundo, nomás 40 años después del primero, y hasta ahí llegamos, no pasamos al tercero. Pero viene de eso, viene de gobierno y de todas las formas en que nosotros podemos definir gobierno. Entonces, claro, si uno habla de comunismo, hay gente que se va a asustar. Y hay otro que puede ser igual de autoritario, pero que no tiene el nombre comunismo, y la gente lo tiene tan asimilado que no le importa, no sé, como cuando te piden el carnet en el supermercado y uno dice que no, y como ¿por qué haces? Como lo tenemos tan asimilado, como porque existe Google, Facebook, porque venden los datos de los usuarios, y ya, como que no hay problema. Entonces, pero esas estructuras no son tan distintas al uso que le quería dar la cibernética de los soviéticos en los años 60, o sea, como de control y ninguno de los dos es bueno para el usuario, digamos, que le vendan los datos, tengan tanto control sobre tus datos. Pero algunos los tenemos súper similares. Pero básicamente eso, la cibernética es gobierno y todos los sinónimos de gobierno, porque los griegos, igual que en el alemán, tenían palabras que son varias palabras en una. Entonces, gobierno, administración, organización, control. Entonces, pero claro, cuando le ponemos la palabra control a uno, nos da susto, y al otro no pasa nada. Lo mismo cuando decía Dusan del neoliberalismo. Si uno dice neoliberalismo acá, todo el mundo, que Chile, que Pinochet, que los Chicago Boys, bla, bla, bla. Pero neoliberalismo en Polonia o neoliberalismo en Corea del Sur no es lo mismo. Tienen una misma raíz, pero no es lo mismo. Lo mismo cuando hablaba de materialismo dialéctico en la Unión Soviética y materialismo dialéctico de Tomás Maldonado en la URSS, tienen la misma raíz, pero no son lo mismo. Entonces, en particular Corea es muy particular porque Corea estudiaba el desarrollo, decían, nosotros en Corea de los años 60, como bien decía Dusan, nosotros éramos 15 veces más pobres, los coreanos eran más pobres todavía, pero ellos decían, nosotros, claro, no vamos de un día para otro, no vamos a ser Inglaterra, no vamos a ser Estados Unidos, de los años 60, no de hoy día. Entonces, ¿qué? Estudiaban a los argentinos, a los chilenos, a la industria brasileña, que estaba más cerca de lo que ellos estaban en los 60, lo estudiaban. La Eliana Kim, gran historiadora del diseño de Corea del Sur, diría, ya sí, pero el presidente en los años 70 era un dictador, de hecho hizo negocios con Pinochet, cuando se eliminó la IRT, qué sé yo. Tenía el nombre de presidente, pero era prácticamente un dictador, eso diría la Eliana Kim, como gran historiadora del diseño en Corea del Sur. Pero, sin embargo, sí, en Corea del Sur hay educación pública de calidad, porque un tipo ignorante te sale súper caro. Y eso lo entiende de una perspectiva sistémica neoliberal como de una perspectiva sistémica socialista. Un tipo ignorante e ineficiente te sale súper caro. Pero nosotros ya somos tan flojos que tenemos nuestra versión de neoliberalismo donde la educación pública es gratis, tienen que hablar inglés, bla, 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 para un modelo neoliberal eficiente y súper autoritario, donde los viejos no tienen plata tampoco y bueno, ese tipo de situaciones extremas que se dan un poco en el neoliberalismo, sin embargo es distinto al nuestro. Sin embargo, ellos generaron dentro de este modelo neoliberal una protección al desarrollo científico y tecnológico nacional y se obligaban a ellos mismos a consumir esa producción en los años 70, desde una perspectiva neoliberal.
estudiando lo que había resultado en Argentina, en Chile, en Brasil, de la industrialización. De manera súper autoritaria, y también dentro de la geopolítica de que a Estados Unidos le convenía este desarrollo neoliberal tecnológico coreano contra la influencia de la Corea comunista, o incluso de lo que pasó finalmente, que Japón dominó el comercio tecnológico norteamericano en los 70. Entonces, frente a eso también era un aliado Corea del Sur para Estados Unidos, tampoco es porque sí de que ellos tenían este apoyo, digamos, geopolítico. Pero sí, ellos tenían una agenda de protección al desarrollo tecnológico nacional, tenían una agenda de educación pública de calidad, de alta calidad y exigencia, dentro de un esquema neoliberal, estudiando hasta dónde llegamos nosotros. Y eso está. De hecho, era tan así que incluso el Vittorio Corvo, el presidente del Banco Central chileno, lo contrataron para en la revista de estudios coreanos, que después se transformó en la revista de estudios asiáticos, donde iban documentando estos desarrollos paralelos. Tomemos lo que funcionó el Estado desarrollista latinoamericano y lo mejoramos, y lo que no funcionó no lo tomamos, siempre y cuando esté bien con nuestros socios norteamericanos, bla, 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 y ahí se genera este modelo desarrollista neoliberal con educación pública gratuita de calidad surcoreana, desde la perspectiva de Kim muy autoritario, con mucho fracaso en el camino, que a lo que apelaba justamente este economista, que lo que él planteaba es que justamente las grandes economías como Inglaterra del siglo XIX y Estados Unidos del siglo XX habían usado el modelo proteccionista para surgir como potencia. Eso está súper documentado, cómo usar este modelo de que los países proveedores de materias primas se quedaran ahí. Y cada vez que hubo un intento de hacerlo, ya les conté lo que pasó con la United Fruit en Guatemala, pero hay muchos casos. No, ustedes no producen tecnología, ni modelos de nuestra tecnología, ustedes solo materias primas baratas para nosotros. Entonces él decía, claro, cuando ya tienen eso Inglaterra o Estados Unidos, se ponen a decirle a los otros que todo tiene que ser free trade, todo tiene que ser... La primera declaración de free trade nuestra, así, free trade, fue en el puerto de Talcahuano, en inglés, el año 1813, 3 años después de 1810, declaración del free trade, con un monumento en inglés, el free trade, por indicación de Inglaterra. Entonces, claro, nos piden a nosotros eso, pero ellos para surgir, ellos no tenían el free trade, tenían grandes medidas proteccionistas hasta que se pudieron sujetar. Y de hecho, cuando realmente pusieron el free trade, como en la época de Reagan, los japoneses dominaron todo el consumo de tecnología norteamericana. Entonces, el ejemplo comparativo de Corea del Sur con América Latina es súper didáctico para explicar esta lógica. Y hasta el día de hoy, o sea, ellos siguen siendo neoliberales, como los polacos, pero no es el mismo modelo. Lo mismo que cuando hablaba de materialismo dialéctico en Maldonado, en Bonsiepe, en la UN, que materialismo dialéctico en la Unión Soviética en la misma época, no es lo mismo. Sin embargo, ambos tienen una raíz compartida y aprenden del otro. De nuevo, cibernética viene de gobierno, administración, control, y obviamente en algunas circunstancias se puede ser más jerárquico y en otras ha sido más jerárquico y verticalizado, y hay cada interpretación. Súper resumida la respuesta de la complejidad que me plantearon. Gracias. Sí, no, Susan, discúlpame, dale nomás. sí, excelente, David, muchas gracias por, bueno, un tema que creo que de manera camuflada siempre estamos discutiendo, aunque el tópico sea otro, así que te agradecemos mucho que en base a todo el material empírico que mostraste, hayamos podido discutir esto, y ojalá que anime a más investigadores a hacer un análisis crítico del presente respecto de este análisis cibernético de los modelos de desarrollo. Muy interesante. Rodrigo, no sé si querías mencionar algo más también.
Sí, yo no sé si alguien, bueno, quedan 5 minutos, no sé si alguien querrá hacer un comentario antes de cerrar. Yo voy a hacer Eh, una cosa, un acápite final. sí, Perdón, Rodrigo, que te interrumpí, pero vamos a para ver. pensarlo bien, sí. A ver, en términos, cuando hablamos de los límites del crecimiento, ahora que está de aniversario 50 años de los límites del crecimiento, crecimiento es básicamente la rentabilidad anual, ¿cierto? O sea, la cantidad de plata que tú acumulas a fin de año. Fundamentalmente eso. Y desarrollo, con todos sus defectos, desarrollo era, por eso discutían tanto qué era desarrollo, qué incluir o no, porque desarrollo es acceso a la educación, salud, urbanismo, medio ambiente, comunicación, bla, bla, bla. Mientras que crecimiento es básicamente la rentabilidad anual, no importa cómo la conseguiste. ¿Sí? Eso es lo que se mide en la cantidad de plata que juntaste, de dónde salió no importa. Mientras que desarrollo es mucho más complicado porque implica todas estas variables. Entonces, al día de hoy, en América Latina, a grandes rasgos, desde la perspectiva del crecimiento, Chile y Uruguay aparecían muy parecidos. El ingreso medio de Chile y Uruguay aparecía muy parecido como de los mejores. Y eso hizo que, por ejemplo, muchas inversiones internacionales de desarrollo complejo, qué sé yo, se retiraran de Chile y de Uruguay porque decían, estos ya están ganando suficiente plata, no necesitan nuestro subsidio, vámonos a los países más pobres de América Latina. O mejor, dejemos América Latina y vámonos a África. Pero si nos vamos al detalle de desarrollo, vemos que Uruguay por 50 años tiene la mejor distribución de ingresos de la región. En cambio, Chile, de ser de la mejor distribución de ingresos, pasó a ser de las peores del mundo. Si nos vamos a desarrollo, las Naciones Unidas decía en el año 99 que el 80% de los chilenos no manejaban la información escrita, y el 2016 la OCDE dice el 98% de los chilenos no maneja información escrita, y ahí tú no tienes el sustento, la sostenibilidad para la viabilidad en economías del conocimiento, sociedades de la información, etcétera, que darían pie a modelos complejos de administración de la información y de las tecnologías de información, y qué decir de la producción de esas tecnologías de acuerdo a esas realidades. Entonces, desde esa perspectiva, si ampliamos las variables a desarrollo, desde la perspectiva sistémica que plantea la cibernética, tenemos una sustentabilidad, un entorno, etcétera, en Uruguay que no tenemos en Chile, aunque coinciden las variables de crecimiento. Pero las llevamos a la de desarrollo y no tenemos la sustentabilidad para tecnologías de información, sociedad del conocimiento, bla, 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 que permitiría luego una interpretación local de las tecnologías propias. Y eso lo llevamos a cada uno de los modelos. Quería hacer ese acápite. Sí, Todo lo que nosotros estamos hablando es por una sociedad del 2% de la población. Y si no te funciona el 51% de la población, o el 33%, no es viable desde la perspectiva sistémica, cibernética. Veamos al revés lo que pasa en Uruguay con todas las deficiencias, con todas las contradicciones de estar en la misma región en los últimos 25 años, no sé. sí, de todas maneras. Bueno, David, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por la disposición a responder los comentarios y preguntas. Quería recordarles que Rodrigo, la fecha de la próxima sesión es el 9 de agosto, pero esta vez va a ser martes 9 de agosto, pero va a ser a las 10 de la mañana porque el invitado que tendremos en la sesión es de Dinamarca, es Christian Borg, y ya es una diferencia horaria bien, bien grande, así que ojalá podamos contar con ustedes porque la participación también, ¿no?, de todos ustedes permite que nosotros existamos y que esto también sea más dinámico y más interesante para todos, porque parte de esto también es discutir. Así que de nuevamente le agradezco a David por presentar, por hacer tiempo, por presentar la claridad, ¿no?, de este trabajo que tú realizaste, pero también agradecer a todos ustedes que también hacen posible esto. Dusa, no sé si quieres comentar algo antes de que diga lo último. Sí, no, muchas gracias a todos, y esto, la siguiente sesión es postcolonialismo y Machine Learning, creo.
tecnologías de aprendizaje automático y crítica postcolonial, desafíos homólogos a las nociones sociológicas de agencia humana. Christian Borg trabajaba hasta hace poco en la Escuela de Negocios de la Universidad de Copenhague y ahora, desde el 1 de agosto, pasa a la Escuela de Sociología. Él ha desarrollado varios trabajos especialmente sobre conductas colectivas de algoritmos y mercados financieros, pero también trabajos más teóricos sobre la relación entre teoría social también y algoritmos. Así que eso tendremos 9 de agosto a las 10 de la mañana. Nuevamente, muchas gracias a todos y ojalá menos Heidegger, más Simondon, más Catherine Hayes. Así que con eso los dejo a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.